Ok, bueno, primero, la semana pasada justo nos coincidió lo del Congreso y en ese Congreso teníamos que estar todos presentes, pues entonces, por eso es que la verdad sí me olvidé de ponerles el mensaje de que no íbamos a tener, pero esa es la razón por la que no tuvimos. Aparte que, como saben, andaba también yo en temas electorales. Y bueno, acá estamos, como saben también, pues mi lista no pasó a segunda vuelta, así es que eso por un lado, bueno, hay consecuencias, nos toca ir el lunes a votar y habrá que pensar bien a quién apoyamos. Obviamente, les digo a ustedes aquí en confianza, nosotros como Facultad de Sistemas, pues de las dos opciones actuales, realmente deberíamos pensar en apoyar a la lista donde está Marco Santorum, que es parte de la facultad, quien iría al vicerrectorado de investigación, y se entiende que al ser autoridad máxima, pues tendríamos la posibilidad de que él nos apoye de una manera más directa a las necesidades de sistemas y también de las asociaciones y facultades, ¿no? Yo tengo una buena relación con él, así es que ahí les dejo el dato para que ustedes, si desean, lo pasen a otros compañeros que les pregunte. Yo personalmente voy a apoyar a la lista donde está Marco Santorum, porque pues, como digo, lo conozco a él, es parte de nuestra facultad y en realidad, honestamente, de las dos opciones que tenemos, pienso que es la mejor. Entonces, eso con respecto a eso. Por otro lado, el ya estar por fuera del tema electoral tiene la ventaja de que, pues, de mi parte puedo dedicar incluso mucho más tiempo y enfoque en trabajar con ustedes. Entonces, yendo hacia adelante, la próxima semana justo nos coincide feriado porque el 8 de diciembre es fiestas de Quito atrasadas, entonces no nos vamos a ver de aquí sino en 15 días. Por lo tanto, no quería dejar de no vernos hoy para poder analizar el trabajo que hemos avanzado hasta ahora y el trabajo que vamos a avanzar hasta la próxima vez que nos veamos, que es de hoy en 15. Entonces, voy a empezar abriendo el documento que yo les había pedido a ustedes que elaboren y entreguen eh, para darles mi retroalimentación, ¿no? Entonces, recuerden que, recapitulando, en teoría, la idea de esta clase, de este curso, pues, que es de 2 horas a la semana, es que el equipo, ustedes y yo, vayamos trabajando en un entregable que es realmente, estrictamente hablando, el plan del desarrollo del proyecto. Sin embargo, como habíamos dicho, yo les había comentado, yo diseñé el sílabo para que vayamos un poco más allá, ¿no? Pienso que sí podemos avanzar, obviamente hay que entregar el plan, pero más que el plan me interesa que avancemos en lo que sería el alcance del sistema y de los distintos módulos, el diseño, e incluso yo pensaría que deberíamos avanzar y tener un prototipo funcional. Eh, no sé si un prototipo de cada módulo, como estamos repartidos por módulos, eso lo tenemos que ir decidiendo en el camino. Pero sí me parece importante que en este semestre y el intersemestre que tenemos hasta que empiece el siguiente, realmente nosotros ya podamos tener prototipos funcionales de tal manera que el segundo semestre no nos agarre digamos, con apuros y podamos pasar del prototipo a los módulos ya finales y sobre todo hacer el tema de la implantación, porque estaba viendo que en el documento que nos aprobaron, se los voy a compartir, estaba volviendo a revisar nuestro trabajo y en el documento que nos aprobaron, que es el formulario 233, el producto esperado, me parece que lo vi, pero revisemos ahorita, es obviamente el sistema cloud para la asociación o la federación, lo que escojamos hacer, pero me parece que en algún momento vi que se hablaba del despliegue así, mire. Fíjense que nosotros incluimos una fase 7 de despliegue y evaluación. Entonces, dice, el sistema se implementará en producción para asociaciones y federaciones y se realizará una evaluación exhaustiva para ver que ejecute lo previsto y los usuarios utilicen, ¿no? Entonces, eso añade una complejidad adicional porque implica que en el siguiente semestre no solo tenemos que preocuparnos de terminar el desarrollo, sino también de ponerlo en producción. Y puesta en producción siempre es complicado. Entonces, por eso pienso que tenemos que acelerar un poquito nuestro cronograma general de los 2 semestres para, digamos, nuestro cronograma interno de los 2 semestres, para tomar en cuenta un buen tiempo para
problemáticas de implantación, migración de datos, capacitación de usuarios, etcétera, ¿no? Entonces, ese cronograma, que es el real, que abarca desde este semestre hasta el final del otro, es el que nosotros vamos a manejar a lo interno. Y en el documento que entreguemos a fin de este semestre, que es el documento del plan, vamos a poner un cronograma oficial, en donde las cosas se vean un poco más, digamos, generales y más holgadas, porque no nos conviene presentar oficialmente un cronograma muy detallado que luego tengamos que hacerle actualizaciones. Entonces nos vamos a manejar con un cronograma oficial, que no es el que me interesa realmente, pero es el que debemos presentar como parte del plan, y un cronograma interno nuestro. Entonces, todavía no podemos armar ese cronograma porque todavía no tenemos elementos suficientes para estimar el tiempo que nos va a tomar cada módulo. Yo calculo que habrá módulos que tomarán más tiempo que otros, y ese es otro problema, porque como nos habíamos repartido por módulos, tal vez la carga de trabajo no sea equitativa y debamos repartirnos de otra manera, pero oficialmente tiene que quedar como estaba planteado, ¿no? Entonces, todavía necesitamos indagar un poco más en la parte, digamos, del negocio, de qué implica hacer un inventario, hacer un sistema financiero, etcétera, para poder saber cuánto tiempo mismo nos va a tomar. Y también también la estimación depende de la tecnología, porque no es lo mismo construir con la tecnología X que con la Y que con la Z, y además depende del conocimiento de ustedes de la tecnología. Entonces, esa parte de la decisión de tecnologías les dejo obviamente a ustedes acorde a lo que más convenga, lo que sea más eficiente para nosotros en términos de desarrollo. Pero la parte del dominio de la aplicación, esa sí tenemos que ir, como habíamos conversado la clase pasada, la vez pasada, pues sí tenemos que irnos inteligenciando mejor. Entonces yo les había pedido también que busquen estas personas expertas en el dominio. Ya les voy a preguntar cómo le fue a cada uno, aunque con Vale sí tuvimos por ahí una mini conversación en donde vimos que estaba medio difícil para ciertos dominios, ¿no? Pero bueno, antes de entrar a eso, quiero mostrarles la retroalimentación. Les voy a volver a compartir del documento que me entregaron, ¿no? Que en teoría era un documento muy sencillo. Espérenme un ratito. No, este es el sílabo y este es el documento. Ya. Entonces, esto ya va a ser luego cut and paste al famoso plan. Por eso es que quiero que cada reunión vayamos teniendo un pedazo más del plan. Y luego ya solo va a ser cuestión de armar todo en un solo formato, que además hay que averiguar si es que hay un formato específico, pero de eso me puedo encargar yo y tenerles para la próxima vez. Entonces, aquí está la parte del problema, la parte de los objetivos. Como habíamos hablado, los objetivos realmente no los podemos variar, porque los objetivos son los que están planteados en este documento, que es el que tenemos aprobado, ¿no? Entonces, como aquí ya hay objetivos generales y específicos, pues esos los tenemos que mantener. Entonces, esa parte está bien. Sin embargo, en la parte del problema, sí veo, lo principal que veo es que nos está faltando, o sea, está muy bien desde la perspectiva de las problemáticas, ¿no? Entonces, estas son las problemáticas que se supone, en términos generales, nuestro sistema ayudaría a resolver. Esa parte se queda y está muy bien. Nada más sí me gustaría que de cada una de ellas se haga un párrafo. Es decir, por ejemplo, pérdida de activos. Y entonces un poco en un párrafo desarrollar esa situación, ¿no? La pérdida de activos que implica que, por ejemplo, se pueda caducar ciertos productos que se tienen en inventario, o que implica que se pueda dañar por falta de mantenimiento ciertas máquinas que se tienen, por ejemplo, copiadoras, juegos, etcétera. Es decir, tratemos de aumentar un párrafo de explicación o de detalle de cada una de estas problemáticas en el mismo, así tal como están, ¿no? Simplemente un nuevo documento donde esto se amplíe. Un párrafo por cosa sería suficiente, ¿no? Un párrafo será 3, 4 líneas, exagerando, ¿no? Esto es un párrafo, son 5 líneas, ya es bastante grande. Entonces puede ser incluso de unas 3 líneas hasta 2 líneas, dependiendo, ¿no? Unos más, otros menos. Entonces, eso en la parte de las problemáticas del cliente.
Pero lo que nos estamos olvidando en este problema es que también lo tenemos que ver desde la perspectiva de un trabajo técnico que ustedes tienen que hacer. Entonces, si ustedes recordarán, en el formulario que nos aprobaron, nosotros habíamos dicho que vamos a incluir en la parte técnica como tal este asunto de las seguridades y de la usabilidad, ¿no? Entonces, si ustedes se recuerdan, hay dos fases que planteamos que son específicas de este tema, ¿no? La fase que tiene que ver con hacer pruebas de usabilidad, y recuerden que para poder llegar al punto de hacer las pruebas, primero obviamente hay que diseñar esas pruebas y luego, una vez hechas las pruebas, hay que hacer el análisis de los resultados, ¿no? Y retroalimentar eso en el producto. Entonces, esto es algo que hay que mencionar en el problema también. Entonces, yo sugeriría que se abra una sección del problema donde se explicite todo lo que es la importancia que tiene y lo que se va a hacer en términos generales en la parte de usabilidad. Y lo mismo para la parte de seguridad y privacidad, ¿no? Incluso pueden partir de este mismo texto, ¿sí? Y este mismo texto un poco ponerle en función de problema, ¿no? Es decir, los sistemas ERP, por ejemplo, necesitan niveles adecuados de seguridad y privacidad debido al tipo de información que manejan. Por un lado, se maneja información personal de los miembros, que debe ser obviamente reservada, y por otro lado se maneja información contable de la organización que también necesita ser manejada con ciertos niveles de seguridad, ¿no? Y entonces yo no me metería a hablar de tecnología en el problema porque eso ya es la solución. Recuerden que ahorita estamos vendiendo la idea de que hay un problema, tanto un problema de usuario, o sea, el problema de negocio, como un problema técnico, que en este caso es el problema de tener el nivel adecuado de usabilidad y tener los niveles adecuados de seguridad y privacidad. Entonces, como estamos hablando del problema, todavía no metemos solución, como está aquí el Azure, ¿no? Pueda que efectivamente sea con Azure que terminemos haciendo, pero eso lo decidiremos después. Y entonces, lo que dice aquí, ¿no? Asegurar que la información personal de los miembros esté protegida, usar cifrados, puede ser algunas de las soluciones, pero más bien concéntrese no todavía en cómo se va a solucionar, sino cuál es el problema que se tiene que atacar. Y de esa manera, este documento va a crecer un poco en tamaño también, ¿no? Porque si te fijas, bueno, los objetivos son los que son, pero esta parte de aquí sí tiene que ser más amplia. O sea, yo calculo que debería medir en total un par de páginas, al menos 2 o 3 páginas, la problemática a resolver, dividiéndola en esto, ¿no? La problemática del negocio y luego la problemática técnica. ¿Sí? Yo empezaría por la del negocio y una vez explicado que se va a tratar temas financieros, temas de inventario, temas de datos de miembros, ya entra bastante bien lo que es obvio, ¿no? Que tiene que haber usabilidad y que tiene que haber seguridad y privacidad. Entonces, todo eso, porfa, aumentémosla acá y les voy a abrir la tarea para que puedan, porfa, mandar una versión 2. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿O todo bien? ¿Todo bien? Ok, listo. Ya vale. Entonces, esa sería la primera para de aquí a 15 días, para entregar el jueves previo y yo poder revisar antes de que nos veamos, para el jueves 14, la versión 2 de esa parte, ¿no? De ese documento de problema y objetivos. Y los objetivos dejémosles como están. Siguiente, si ustedes se fijan, lo siguiente que debe haber en la planificación es la parte del marco teórico y de lo que se llama la revisión de literatura. Entonces, en el marco teórico, la idea es que si es que quien lee nuestro plan o luego quien lea nuestro documento del proyecto no entiende de algunos de los términos, en ese marco teórico se los puede entender. Y nuevamente los términos los vamos a dividir en dos grupos, los términos del negocio, es decir, de ERPs, de inventarios, de activos, de finanzas, etcétera, y los términos técnicos. Ahí vendría el cloud, por ejemplo, vendría la parte de experiencia de usuario, vendría la parte de cifrado, que son conceptos técnicos que nosotros vamos a utilizar en la solución.
Entonces, el marco teórico es esa primera parte conceptual, ¿no? Entonces, esto es experiencia de usuario, esto es usabilidad, etcétera, ¿no? En la parte técnica y asimismo los conceptos de la parte de cada uno de los módulos. Y la segunda parte es, una vez que están claros cuáles son los conceptos en los cuales vamos a trabajar, que ya vamos a hablar un poquito más del listado de conceptos como tal, ¿qué existe ya? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos desde el punto de vista de producto a crear un cloud ERP. Entonces, la pregunta es, ¿qué existe ya hecho sobre cloud ERPs? Entonces, podríamos buscar en el lado comercial, es decir, quién vende ERPs y cómo están hechos esos ERPs. Pero como este es un trabajo académico, lo que se nos pide es que busquemos en el lado de publicaciones en revistas o en congresos, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, vamos a buscar publicaciones que tengan que ver con nuestro tema y en lo posible que abarquen todo, es decir, sistemas ERPs, que sean clouds, que sean usables y que sean seguros, ¿sí? Hasta ahí, porque si a eso le aumentamos y que sean para federaciones de estudiantes, lo más seguro es que no exista. Entonces, creo que no nos orientemos digamos, cliente puntual que nosotros tenemos en el producto para esta búsqueda de revisión literaria, sino a lo que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces les voy a compartir en el aula la tarea que ya está creada para que ustedes se puedan guiar mejor. Entonces, por cierto, aquí no nos vamos a poner calificaciones, ¿no? Todos vamos a tener 10, pero lo que me interesa es que vayamos construyendo los entregables que nos van a ir pidiendo desde la comisión esta que se llama Comisión de Trabajos Curriculares o algo así, que dirige el doctor Larco. Entonces, eso es lo que me interesa. Ok, esta es la siguiente tarea que es para el 13 de diciembre. Igual solo lo sube uno de ustedes. Y déjenme ponerle un poquito más grande, a ver si es que se hace. Ahí está. Entonces, vamos a elaborar la sección que dentro del plan se denomina marco teórico y revisión de literatura, ¿no? Ahorita le vamos a hacer como un documento separado y luego cuando ya tengamos todos estos documentos separados, vamos finalmente a ponerle dentro del formato, que ya le voy a preguntar al doctor Larco. Para esta parte, quiero que ustedes se descarguen, es muy fácil de encontrar este documento, ¿no? Que se llama Guías para realizar revisiones sistemáticas de literatura en ingeniería de software. La autora principal se llama Barbara Kitchenham. Es un documento un poquito antiguo, es del año 2007, sin embargo, es como la referencia más utilizada, más conocida para cuando se quiere hacer una revisión de literatura en ingeniería de software, que es justamente lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, descárguense en este documento, revísenlo, cualquier duda que tengan me avisan, pero es bastante explicativo, es bastante didáctico y les va a dar el paso a paso de lo que tienen que hacer. Aquí yo ya me adelanté para la aplicación de esas guías, porque obviamente las guías de Barbara Kitchenham no te dice que, o sea, es genérico para cualquier cosa de ingeniería de software. Entonces aquí yo ya me adelanté para ayudarles a ustedes en algunas de las cosas que en la guía te va diciendo que tienes que decidir. Una de ellas son las palabras claves. Entonces, las palabras claves nos van a servir para dos cosas. Uno, para construir el marco teórico. Entonces, una entrada del marco teórico tiene que ser ERP o es en sus, ya no en siglas, sino en el nombre largo, Enterprise Resource Planning. Entonces será el título y debajo irá el texto y si es necesario enlaces y si es necesario referencias y si es necesario capturas que expliquen de una manera no muy larga porque no queremos escribir documentos de cientos de páginas, pero sí cubrir de una manera muy concreta para alguien que nunca haya oído el término Enterprise Resource Planning, ¿de qué se trata? Lo mismo lo que sería la nube, ¿no? Que es el cloud, porque nosotros vamos a hacer un ERP en un cloud. Entonces, ¿qué otras palabras claves les he puesto yo? Usability,
como ustedes ven, vamos a hacer las búsquedas en inglés, ¿no? UX, que son las siglas de User Experience. Workflow, porque recuerden que nuestra estrategia va a ser diseñar todos los procesos a automatizarse como flujos de trabajo o como en herramienta tipo BMP, ¿no? Entonces, ¿qué es un workflow? ¿Por qué es importante? ¿Qué nomás contiene? Etcétera, ¿no? O sea, una descripción corta pero completa de lo que es en este caso el término workflow. Y de aquí sí traté de ver cuáles serían los términos de los módulos. Por ejemplo, dentro de ERP, algún paper que haya escrito sobre el módulo de Financial Management, ¿no? Donde nos diga, en el módulo de gestión financiera debe haber la sección del plan de cuentas, debe haber la sección de los reportes, ojalá capturas de pantalla o un enlace que nos lleve al sistema que desarrollaron, como para nosotros poder usar, como les decía la clase pasada, por un lado el know-how del experto, pero por otro lado basarnos en sistemas existentes, para con esos dos tener la información para plantear lo que nuestro módulo va a ser. Mi idea es que este Cloud ERP sea súper concreto y sea especializado para asociaciones de estudiantes. O sea, podríamos hacer un sistema genérico, configurable, que igual pueda usar una empresa X o una fábrica Y o una asociación de estudiantes, que es lo que generalmente hacen los vendedores comerciales de ERP, porque como obviamente ellos necesitan abarcar un mercado grande, entonces dicen, yo no puedo decir mi ERP solo sirve en colegios, o mi ERP solo sirve en asociaciones, o mi ERP solo sirve en hospitales. Yo digo, hago un ERP que es tan configurable que puede servir en cualquier lado. Y eso es lo que hace, por ejemplo, SAP. Entonces les voy a compartir aquí, por ejemplo, si tú le das SAP ERP, es uno de los ERPs más famosos, ¿no? Entonces aquí tienes el sitio web donde te explica la empresa SAP qué es su ERP, qué nomás tiene. Y estos son sistemas súper caros, súper completos y súper configurables, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a construir un sistema comercial, porque en el problema lo que nosotros estamos planteando es que queremos hacer resolver un problema real que existe, que son que las asociaciones de estudiantes o federaciones gremiales de estudiantes son lugares importantes que cumplen una función social importante y que no tienen recursos para comprarse un ERP comercial. Y que tampoco, así tuvieran plata, sería lo más inteligente pagar un montón de licenciamiento para tener un sistema que está sobrecalificado en el sentido de que tiene más opciones, más módulos de los que realmente una asociación necesita. Por eso nosotros vamos a hacer un desarrollo personalizado a las necesidades específicas de una federación como la FEPOM, ¿sí? Entonces, eso significa que tenga todo lo que necesita, pero que a su vez no tenga cosas extras que más bien puedan complicarle al usuario en la operación. Entonces, por eso es que prefiero ver que hagamos una pequeña, no ver productos comerciales, sino hacer una búsqueda de lo que se ha publicado en módulos de Financial Management, que es un módulo que tenemos, el otro es Inventory and Assets, activos de inventario, el otro es de Event Management, manejo de eventos, y el de la Valerie, que es el que estamos como con Valerie un poquito más, digamos, todavía no tan claras que lo que va, que nosotros le habíamos llamado de membresía. Si ustedes se fijan aquí, no aquí, en nuestro documento, está acá, en el formulario, cuando repartimos los módulos por personas, habíamos hablado del módulo de membresías, me parece que se llama. No recuerdo en qué parte. Así, aquí está. Módulo de eventos, eso es claro, pero aquí está el módulo, justo creo que es el de la Valerie. Aquí está. Módulo para gestionar información de miembros, para la comunicación interna, para actualización de perfiles y acceso a información relevante de la organización. Entonces está como ahí medio como un chaulafán de cosas. Entonces, yo estoy pensando que a lo mejor si buscamos por este término que es CRM, nos resulte mejor que si tratamos de buscar un módulo de membresías.
CRM son las siglas de Customer Relationship Management y es un tipo de sistemas informáticos que, como su nombre lo dice, tienen funcionalidad que te permite mantener una relación. Aquí dice con tu cliente, ¿no? En nuestro caso sería con el miembro o el socio de la asociación o la federación. Entonces, estoy pensando que este módulo de Valerie podría ser un mini módulo, un mini producto CRM para hacer gestión de relaciones con, entre comillas, clientes, que en este caso en realidad son miembros o socios. Hasta ahí los términos que se me ocurren. Luego, ¿qué haces con estos términos? Construyes cadenas de búsqueda. Por ejemplo, le dices, búsqueme artículos que sean que tengan que ver con crear Close ERP con usabilidad. Y por cierto, aquí me falta la parte de seguridad, ya le voy a aumentar, ¿no? Entonces vas haciendo combinaciones de cadenas de búsqueda, ¿no? O, por ejemplo, otra cadena podría ser búsqueme sistemas de gestión financiera que, o búsqueme workflows para sistemas de gestión financiera. Y cosas así. Entonces vas combinando las palabras en lo que se llaman cadenas de búsqueda que involucran condiciones booleanas de AND y OR. Por ejemplo, un OR va a ser ERP OR Enterprise Resource Planning. Entonces, si yo quiero buscar artículos que han escrito sobre ERPs en la nube que tengan experiencia de usuario, sería, abro paréntesis, ERP OR Enterprise Resource Planning, cierro paréntesis, AND, abro paréntesis, UX or User Experience, cierro paréntesis, and Cloud. Te estoy diciendo, búsqueme todas esas cosas. UX o User Experience, más ERP o Enterprise Planning, más Cloud. Y entonces, cuando encuentre artículos que cumplan con todas esas condiciones, muéstremelos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde vamos a buscar? Entonces, las bases de datos que vamos a utilizar, también ya se las di escogiendo. La primera, que es la de ley, se llama Scopus, porque esa base de datos te da los artículos que son considerados de índices de calidad, que se llaman, ¿no? Entonces, en Scopus, les voy a mostrar ahorita el Scopus. Entras, te creas un usuario, porque para hacer búsquedas no te pide mayor cosa que tu cuenta, por ejemplo, de la Poli. Entonces, en este caso, está entrando a mi usuario. Te vas a la opción de búsqueda. En la opción de búsqueda, buscas por documento. Y aquí es donde vienen las cadenas que puedes añadir, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, le voy a decir que me busque esas palabras de esa cadena en todos los campos, ¿sí? Me busque en todo lado, aunque podrías escoger que te busque solo en el título, en el hashtag y la palabra clave. Entonces, le voy a poner por ahora en todo lado para ver qué pasa. Y aquí es donde tú podrías poner las palabras e ir añadiendo campos, ¿sí? Entonces, yo le voy a poner, búsqueme Cloud and ERP and Usability, por decir algo. Y veamos qué pasa. Entonces, en este momento, dentro de la base de datos de Scopus, está buscando todos los artículos que tengan que, según el buscador, que tengan que ver con eso, ¿no? Entonces, aquí me va sacando algunos y yo ya tendré que revisar si son o no son. Entonces, por ejemplo, aquí sí habla de ERP, pero no necesariamente me sirve. Entonces, como me están saliendo de todo un poco, por ejemplo, mira, auditando la identidad de los clientes y manejo de accesos, digo, no, está muy general, entonces le voy a pedir que solo me busque en el título, en el abstract y las palabras claves y ves qué pasa, ¿no? Entonces, fíjate que aquí ya no me salieron tantos, solo 17. Y el primero dice, por ejemplo, una técnica de protección de datos basada en seguridad y privacidad para Cloud ERP. Entonces, por ejemplo, ya es uno que podría ir en nuestra base de datos, en nuestra revisión, porque es del año 2023, está publicado en un congreso, habla de Cloud ERP y de seguridad, que son cosas que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, este mismo tipo de búsquedas van a hacer ustedes aquí en Scopus, van a hacer en que se llama Google Scholar, que funciona igual, puedes incluso sin usuario, simplemente aquí poner, entonces yo pongo ERP
and Usability, por ejemplo, y entonces me sale, por ejemplo, el impacto de la usabilidad en sistemas de ERP, de acuerdo o relacionado con la satisfacción de usuario, alguna cosa así. Y fíjense en que cuando tienes aquí el link al PDF, directamente te permite descargarte el artículo, porque obviamente vamos a tener que revisar los artículos para ver qué nos sirve. Entonces, en esa búsqueda habrá cosas que no nos sirvan y habrá que desechar, pero habrá cosas que sí nos sirvan y habrá que incluirlas en nuestra revisión de literatura. ¿Sí? Entonces, es Scopus, es Google Scholar y el tercero se llama ResearchGate. Los dos últimos son Open y por eso me interesa usar. Y Scopus no es Open, es decir, ya para bajarte artículos probablemente hay que pagarlos, pero en cambio es como el más filtrado en temas de calidad. Entonces, igual aquí le voy a poner Cloud, ERP y Security. A ver qué pasa. Y entonces, fíjate, esta es cómo mejorar la seguridad en ERPs en la nube usando inteligencia artificial. Entonces, ese también ya de plano es uno que se ve interesante para nosotros. Habría que conseguir ¿cómo es? El texto completo. En este caso, por ejemplo, te permite pedirles a los autores y con un poco de suerte nos mandan. En este caso, por ejemplo, fíjate que dice mejores prácticas de la industria para implementar un ERP con seguridad en la nube con Oracle. Este te lo puedes descargar directo, entonces le voy a dar download y entonces aquí está el artículo completo. Y claro, ya tendríamos que leerlos para ver qué de aquí es rescatable para nosotros, ¿no? Entonces, ese es el trabajo. No es un trabajo difícil, pero es un trabajo largo que ustedes tienen que hacer para ir formando lo que se llama un corpus, que es el conjunto de artículos que vamos a usar. Entonces, 3 bases de datos, Scopus, Google Scholar, ResearchGate. Todo esto ustedes lo van a encontrar más explicado, full explicado en el documento de GitHub, ¿no? Pero bueno, siguiendo, hay otra cosa que se llama criterios de inclusión y exclusión, porque a veces te salen tal cantidad de artículos que obviamente no los vas a poder ni descargarte todos y peor leerte todos, si te salen por miles o por cientos. Entonces se excluye. Nosotros vamos a excluir aquellos que no cumplan con esto, que no estén en inglés. Si es que están solo en español o en francés o en cualquier otro idioma, no los vamos a tomar en cuenta. Solo vamos a tomar en cuenta los que están en inglés. En fechas, solo vamos a tomar en cuenta desde el año 2018 en adelante, porque si me sale un artículo del año 2000, probablemente la tecnología que esté utilizando ya haya quedado obsoleta, ¿no? Entonces vamos a irnos 5 años hacia atrás, que es lo que se recomienda por lo general, cosas publicadas desde el 2008 en adelante. Y finalmente, solamente que sean artículos de revistas o de congresos, porque también te van a salir libros, te van a salir capítulos de libros, te van a salir tesis. Las tesis, sí, descárguense, porque la tesis nos va a servir de ejemplo para ver cómo hacer nuestra propia tesis, pero no la podemos incluir en la revisión. Entonces, para terminar y escuchar sus preguntas, les voy a mostrar un ejemplo de una revisión, para que vean más o menos cómo debe quedar este documento. ¿Sí? Entonces, esta no me gusta tanto. Déjenme ver otro, porque estuve buscando uno bonito. Veamos si no, pero esta no es revisión de literatura. Déjenme ver, puede ser este sí me gustó más. Y ya se los voy a compartir en el aula, ¿no? Entonces, fíjense en que este es un documento de una revisión sistemática de literatura que tiene que ver con crear sistemas de Enterprise Resource Planning para compañías que hacen logística. Es decir, aquí obviamente el tema de ellos es otra cosa, el nuestro podría ser sistemas de ERP en la nube con consideraciones de usabilidad y seguridad, porque si le añadimos para asociaciones ya es demasiado, ¿no? Entonces, fíjense en cómo, así a breves rasgos, cómo funciona esto, ¿no? Entonces, en la revisión de literatura, que empieza justo desde aquí, lo demás es la parte introductoria, tú vas ya mencionando los artículos que has ido encontrando.
Entonces, fíjense cómo aquí está mencionado este autor, acá está mencionado otro autor, y conforme vas mencionando los artículos, vas desarrollando la parte de el marco teórico que estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, aquí, fíjense, en este párrafo, ¿no? Dice, ¿qué es un ERP? Entonces dice, un Enterprise Resource Planning es un sistema de información consolidada que es usado para ayudar a los procesos de trabajo en una institución de tal manera que sea más eficiente y efectiva en sus resultados. Entonces, por ejemplo, esta definición, así tal como está, nosotros ya la podríamos utilizar también en nuestra revisión de literatura. Por supuesto, por temas de plagio y demás, todo lo que utilicemos tiene que venir referenciado y aquí está justamente la referencia. ¿Sí? Y luego continúa, ¿no? Si una institución usa un ERP para sus procesos de trabajo, entonces el trabajo se convierte más eficiente y efectivo por el intercambio de información, bla, 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 y aquí están los demás. ¿Sí? Pues fíjense en que todo esto de aquí ya nos sirve muy bien para para tener una idea de cómo plantear en nuestro propio proyecto este asunto, ¿no? De la parte teórica de que es un ERP sustentada por autores que han escrito y publicado sobre eso, ¿no? No tenemos que ser tan, digamos, tan formales, tan estrictos como aquí, porque esto es un artículo de investigación y fíjense cuántas referencias solo en este párrafo tiene. A nosotros nos bastaría con que cada párrafo tenga una referencia al final, a menos que el párrafo sea totalmente de nuestra autoría. Nada de ahí ha sido tomado de ningún lado, ahí sí no necesitas referencia. Pero como por lo general vamos a utilizar contenidos, textos, conceptos de otro lado, al menos una referencia por párrafo sería conveniente, ¿no? Entonces, esta es como la parte de, como les decía, del marco teórico. Ya para el método de la revisión, fíjense ustedes en esto, y esto en Kitchenham está explicado, ¿no? Yo tengo los criterios, que son las cadenas de búsqueda. Corro esas cadenas y en este caso obtuvieron 975 papers, que es un montón. Pero sin embargo, fíjate que al revisar cuáles sirven, la mayoría se desechó y entonces quedaron solo 50. Entonces, mi idea sería que nosotros empecemos de aquí, en menos de 100. ¿Sí? Entonces, que empecemos al aplicar los criterios de búsqueda, tenemos menos de 50, como en este caso. De eso se remuevan unos 30 porque no nos sirven, no nos interesan, no nos apoyan, y entonces quedes en unos 20. Y entonces estos 20 es lo que se llama tu corpus. Después de haber buscado, seleccionado y filtrado por los distintos criterios y finalmente leído, te quedas con que estos 20 son los que son tu base para tu trabajo. Entonces, a esto es lo que se llama el corpus, ¿no? Una vez que han sido filtrados todas las cuestiones. Y entonces aquí empiezas a hacer las tablas tomando en cuenta esos 20, ¿no? Entonces, fíjate que aquí igual buscaron en Google Scholar y entonces encontraron 50 y eventualmente se quedaron con 19, que son los que están en esta tabla. Entonces, esta tabla es la que necesito que ustedes construyan. Entonces, ¿cómo podemos construir? Hay varias formas. Por ejemplo, aquí pusieron aquí el tema general. Por ejemplo, seguridad. A nosotros no nos interesa en qué país se escribió el paper, entonces esta columna no va, pero sí aquí una descripción de qué es lo importante que dice ese paper sobre seguridad y aquí están los autores, ¿no? En este paper dicen esto, en este otro dicen esto, así. Entonces podría ser así clasificado por conceptos. Esa es una manera. Y aquí están todos los papers en esta tabla grande, ¿no? O podría ser, por ejemplo, en una tabla en donde aquí están los papers, los 19, y aquí diga, a ver, seguridades de estos 19, ¿cuáles nomás tratan? Usabilidad, ¿cuáles tratan? Cloud, ¿cuáles tratan? ¿No? Y entonces en la medida que estos vistos se van llenando, vas viendo cuál paper es el que más vistos tiene. Y luego, lo más importante de una tabla como esta es que luego tú pones tu trabajo y tu trabajo, acá no, dices, y mi trabajo, el que yo voy a hacer, en teoría cubriría todos los vistos. Y de esa manera demostrarías que otros que han hecho trabajos similares han cubierto parcialmente los temas, pero tú vas a cubrir todos. ¿Sí? Entonces, eso depende de qué temas pongas acá.
Y así sucesivamente puedes ir clasificando y sacando tablitas ya solo de esos 19 o 20 artículos, ¿no? Y la discusión es como un resumen que se hace. Y hay una conclusión también. Entonces aquí está en formato paper. En el formato que yo les pido en nuestro curso es un poco más abierto, ¿no? Entonces ustedes hagan una versión simplificada del que acabamos de ver y le suben aquí. Entonces lo importante es que al final, siguiendo lo que pide, lo que explica Kitchenham, usando estas palabras claves y algunas otras que me faltan, como las de seguridad, buscando en estas bases de datos, filtrando por estos criterios, ustedes lleguen a un aproximado de 20 artículos que sean relacionados a lo nuestro lo más cercano posible, como por ejemplo este, ¿no? El impacto de la usabilidad de los sistemas ERP en el tema de la satisfacción de usuario. Ese es uno que a nosotros nos podría potencialmente servir para esa base de datos. Entonces, como les digo, no es un trabajo difícil, pero sí es un trabajo largo, entonces yo les recomiendo repartirse desde hoy ya entre los 4 las tareas y planificarse para poder terminarlo en 15 días. Y ahí termino y abro preguntas. Preguntas. Profe, los términos del marco teórico salen de los papers que nosotros consultemos. Primero salen de nuestro documento de proyecto, pero conforme vayamos viendo en los papers, ahí vas a ver que todo paper tiene una sección de palabras claves. Entonces, de esa sección podemos discriminar cuáles nos sirven y cuáles no, porque no queremos hacer un marco teórico muy extenso ni con muchos términos. Igual yo pensaría que deberían haber ahí una docena de conceptos y de cada concepto digamos, el contenido. No sé si eso te ayuda con la pregunta. Sí, y el marco teórico y la revisión de literatura son como dos secciones separadas del documento. Correcto. Entonces, en el documento que vas a entregar ahorita, que va a ser un pedazo del plan, le pones sección, título grande, marco teórico. Subtítulo, ERP y la explicación, ¿no? Subtítulo, yo qué sé, usabilidad y la explicación. Y abres unos 12 conceptos dentro de la sección de marco teórico. Luego abres la sección de revisión de literatura y ahí sí ya pones cadenas de búsqueda, bases de datos, criterios de exclusión, artículos seleccionados. Y ahí ya pones las tablas. Podría ser la primera tabla, podría ser simplemente numerados, ¿no? Artículo número 1, título, autores y alguna otra cosa más. Y luego ya puedes poner gráficos o otras tablas jugando con los contenidos de esos artículos. Pero primero necesitamos tener ese conjunto de artículos relacionados con nuestro trabajo para poder ver cómo podemos reflejar en tablas, ¿no? Entonces, sí, son 2 secciones, por ahora 2 secciones en el mismo documento PDF. ¿Qué más? Nada más, los demás. Javi, ¿estás por ahí? O Sí, ya. profe. No, sí ¿Alguna estoy. pregunta o te queda claro por ahora? No, no tengo preguntas por ahora. Mm, Quizá cuando ya vayamos desarrollando, creo que van a surgir más preguntas, entonces. Obviamente, y como tenemos el grupo WhatsApp, yo estoy pendiente, apenas cualquiera de ustedes pregunte algo en el grupo, yo trato de responderles enseguida para no perder tiempo. Más bien, lo que me preocupa es justo la disponibilidad de tiempo de ustedes. Yo sé que están con bastantes clases, algunos están en pasantías, trabajos y demás. Entonces, más bien, cada uno vea cuántas horas a la semana y en qué momentos pueden dedicar al trabajo, ¿no? Como habíamos dicho, por lo general, en este punto en que uno ya está en tesis, es las noches y los fines de semana. Y yo preferiría que traten de trabajar todos los días, aunque sea media hora, en lugar de descuidarte de lunes a viernes y tratar de trabajar todo el sábado, por decirte algo. Entonces, trata de incluir en tu rutina diaria al menos una horita para TICS. O si no puedes todos los días pasando un día, ¿no?
Entonces, lunes, 1 horita a trabajo del proyecto, miércoles 8 horas, jueves, viernes 8 horas, sábado 4 horas, domingo 4 horas, ¿no? Entonces, lo que cada uno pueda, pero si no reunimos por lo menos unas 20 horas de trabajo en total, no vamos a alcanzar. Y entonces eso significaría por lo menos 5 horas de cada persona, ¿no? A la semana estoy hablando. Ahora ya, ¿a qué hora y de esas horas cuáles son de reuniones con entre ustedes y cuáles son conmigo? Eso ya es otra cosa, pero sí tenemos que entre todos poner horas aparte de las 2 horas que nos vemos los viernes, porque si no el tiempo se nos va a pasar volando. Entonces, organícense en el tema tiempos y repartición de tareas, y conforme salgan las dudas, me van diciendo. También, conforme vayan encontrando artículos que según ustedes de ley van, mándenme en el artículo para yo darles un ok y decirles, sí, en efecto, ese va al repositorio hasta que reunamos los 20, 12, 15, los que sea. También puede ser que tengan problemas en descargarse. Si es que por ahí hay uno que se ve que está súper bueno, pero ustedes no le encuentran cómo descargarse sin pagar, me avisan para ver si yo puedo ayudar a descargar también. Creo Eso que es lo que se me en ese ocurre. punto podemos descargar de esa página que es como que tiene los papers abiertos. El Sci-Hub, ajá. Ah, De hecho, sí. es la mejor manera de hacerlo es ahí. O sea, muchos están en ResearchGate y Google Scholar ya puestos, porque los mismos autores ponen. Pero si no encuentras ahí, lo siguiente es ir a la página del Sci-Hub, que esa tiene ya no tan transparente, porque esa en realidad es como que scrapeada de los lados y puesta acá, para, no, tipo Robin Hood, no. Entonces le quito al que tiene plata y le pongo al que no, para que el que no tiene. Entonces sí, nos toca usar eso, porque obviamente no vamos a pagar 30, 40 dólares por cada artículo, aparte que ni sabemos si en verdad nos van a servir o no. Entonces, sí, si no encuentran en Google o en ResearchGate, se bajan del Sci-Hub. Y si ni ahí encuentran, me avisan para ver si yo muevo influencias y consigo el artículo. ¿Qué más? Se goza el Juan. Valerie, ¿preguntas? Ok, ok. ¿Y tú, Cristian? No, Nada. es que sí, solo tengo que estar pendiente de las fechas para no descuidarnos. Sí, por eso les digo, ahorita como la otra semana no hay clases, es el 8 es feriado, nos vemos el 15, pero ustedes deben entregarme el 14 para yo revisar. Eso, entonces son 2 fines de semana y 2 semanas de días entre semana para que se organicen. Y dejemos ahorita un ratito en stand-by el tema de los expertos, no sé si ya los encontraron o no. Con Valerie quedamos en que en principio yo podía simular su experta en la parte de miembros, y no me acuerdo con quién más dijimos eso, pero sí necesitamos a alguien que sepa de temas de gestión financiera, alguien que sepa de inventarios para los 2 módulos que son más, digamos, especializados, ¿no? Puede ser alguien que estudie, incluso un estudiante, que sea estudiante de líneas de administración, y eso tal vez nos pueda ayudar con eso. O un Bueno, compañero de sistemas que trabaje en sistemas ERP también. ¿Qué? sí, pero una Ujú. cosa, en cuanto a mi módulo, era el de eventos, ¿no es cierto? Entonces me estaba preguntando si es que puedo conseguir a alguien que sea experto en hacer eventos tipo, yo qué sé, conciertos, Eventos. cosas de Sí. eso, de ese tipo. Me dejaste pensando porque te escuché ventas y digo, ¿qué íbamos a No, vender? eventos. Eventos. Sí, 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 puede ser un experto. No necesita saber de tecnología, ¿no? Pero si es una persona que organiza conciertos, Ajá, alguien más del mundo fiestas. organizador Ajá. que... Sí, porque incluso nos va a dar ideas que como FEPON a lo mejor no se nos han ocurrido, ¿no? Porque nosotros como buenos ingenieros somos medios malos para hacer cosas divertidas, pues entonces sí, si te consigues una persona o una empresa que sea organizadora de eventos, ahí le pedimos la información. Y obviamente nosotros sacamos un subconjunto, porque la FEPON no se va a convertir en una empresa que se pase organizando eventos, pero es una parte importante de su trabajo y su servicio, ¿no? Entonces sí, Javi. ¿Y los demás ya consiguieron a alguien o no? Sí, chévere. Entonces, bueno, vamos a complementar ahora nosotros leyendo en esta revisión de literatura y escribiendo esta teoría
para ya estar medio a la altura de con el que vamos a hablar, ¿no? Porque si me va a hablar en la parte financiera, de planes de cuenta, de transacciones contables, de mayorizaciones, si necesitas tener ese vocabulario ya, ¿no? Entonces, igual en inventarios, ¿no? Si me van a hablar de costeo ABC, si me van a hablar de manejo rotativo de inventario, yo necesito saber de qué me está hablando para saber si eso conviene o no conviene aplicar en la asociación. Es decir, cada uno se va a volver, después de hablar con el experto y leer los documentos, también un experto en el tema. Y solo ahí vamos a poder escribir, dibujar rápidamente los procesos, los workflows. ¿Sí? Entonces, ese es el plan de acción, chicos. Creo que esto sería todo por hoy. ¿Cómo le ven? Regálenme un like. Profe, otra pregunta. En Ajá. cuanto a los términos que son como más referentes a la tecnología que vamos a usar, ¿esos cuándo lo vamos a incluir? La siguiente semana, porque dentro de nuestro sílabo, te voy a mostrar el sílabo, estamos retrasaditos, ¿no? Por la semana pasada, pero si tenemos que seguir nuestro sílabo que está, dame un segundo. Sí, aquí está el sílabo. Entonces, si tú te fijas, la semana 1 tenía que ver con problema y objetivos. Ese también, acuérdense, hay que hacer la versión 2, ampliando el problema. La semana 2, que era la semana pasada, teníamos que trabajar la revisión que acabamos de hacer ahorita, pero yo se había planteado que esa revisión dure bastante y por eso es que está planteado que en la semana 3, que es esta, entreguemos, ¿no? Aquí está, mira, ejecución de la revisión. Y en la semana 4 estaba el análisis del corpus. Entonces, ahorita ya nos ubicamos, ya nos igualamos en la parte de la revisión, pero donde tenemos un retraso es justo en lo que tú me acabas de preguntar, que es la parte de la metodología y herramientas de desarrollo, donde aquí sí ya tenemos que decidir que si vamos a usar Azure para la nube o qué ambiente de desarrollo vamos a utilizar, para la parte de seguridades también, si vamos a usar un directorio activo, etcétera, etcétera, si vamos a hacer con licencias trial o vamos a hacer open, de eso que han pensado, por cierto. Eso Okay. lo habíamos hablado en vacaciones y habíamos visto que íbamos a utilizar la nube de Azure, si no estoy mal, ¿verdad, Chris? Ya, Y utilizar una arquitectura tipo headless para el proyecto, para separar front del back. Y para los lenguajes, pues bueno, pensamos que C# era una buena opción para el back ya, y para el front era, con end. no me acuerdo, ¿vale? ¿Qué era? Eh, React. Eso, React. Siempre me va el Ya, nombre. No chévere. se me- Sí, de mi parte no hay ningún problema, total libertad, total ustedes son los que van a implementar, no yo. Entonces, porque acuérdense que yo lo voy a ver desde revisar la funcionalidad y la calidad de lo que ustedes vayan implementando, pero esta parte ya la vamos a escribir a partir de la próxima vez que nos veamos. Entonces, como no es muy largo, asimismo nos vamos a dedicar una semana a escribir la parte del documento que describe las tecnologías a utilizar. Ya voy a pensar las categorías, ¿no? Porque tenemos que poner la categoría, o sea, hay dos tipos de tecnologías, las tecnologías de implementación o desarrollo y las tecnologías de operación. Porque como nosotros nos hemos comprometido a dejar implantado, a dejar en operación, tenemos que pensar en la práctica, conociendo. Primero, tienen ustedes que decirme si va a ser en FEPON o en la AIS o en dónde vamos a implantar. Porque hemos ofrecido implantar, tenemos que buscar un lugar de implantación. Luego tenemos que pensar el hardware real que tienen en ese lugar. ¿Sí? ¿Dónde vamos a almacenar bueno, como todo va a estar en la nube, pues obviamente servidores y demás serán en la nube, pero necesitamos que igual ellos tengan computadores clientes con acceso a la nube. Entonces, eso también hay que decidir, ¿no? Y en base a eso, ver qué necesitamos instalar como plugins o lo que fuere en los computadores que van a ser de estaciones de navegación del sistema, ¿no? Y cuántas van a ser también. Entonces, todo eso ya hay que irlo pensando, definiendo el lugar de implantación, para orientar nuestro desarrollo ya para el lugar específico, porque como les dije, vamos a hacer lo que se llama un desarrollo llave en mano o a medida. Es decir, es hecho exclusivamente para este sitio.
¿sí? Porque si lo hiciéramos genérico es mucho más complicado. Hay que parametrizar, hay que considerar que el cliente puede escoger lo que le da la gana en nube. A uno le gustará la nube de Oracle, a la otra le gustará la nube de Amazon y nos fregamos, ¿no? Porque nuestro sistema tiene que poder ser instalable en distintos tipos de ambientes. Entonces vamos a simplificar y vamos a así criollamente decidir, ok, va a ser en la IS, ahí hay 3 computadoras y por lo tanto vamos a buscar la manera de que ellos se puedan pagar por transacciones de la nube para que puedan realmente utilizar en operación. Esa es la parte que más me preocupa, la tecnología para la operación. Porque la tecnología para el desarrollo es los meses que cada uno de ustedes va a instalar en sus compus el ambiente de desarrollo, ¿sí? Y también el ambiente de nube, pero de igual ambiente de desarrollo y de pruebas, que ese es temporal. Pero el otro es el que más me preocupa porque se va a hacer el ambiente permanente. Cristian. Sí, profe, con respecto a eso, nosotros vendemos o le entregamos como tal a la federación o al ASO como el paquete completo, como ya también el espacio en el servidor, o le damos la posibilidad a ellos de que, pues, si es que tienen un servidor local o es que si tienen, pues, no sé, tal vez ya una cuenta con AWS o Azure, pues lo hagan de manera interna, o deberíamos como otros ofrecerles también el servicio del hosting. La verdad es que por lo general en la vida real tú ofreces la solución completa, a menos que el cliente tenga de su lado una contraparte de sistemas, aunque sea una persona de sistemas. Pero si en la asociación no hay una persona que sepa de sistemas, te toca a ti hacer todo. Entonces es más bien una negociación con el cliente. Eh, por lo general, el cliente va a querer la solución completa, que tú le des contratando hasta el Internet, hasta el proveedor de Internet, ¿no? Que tú le des contratando la nube, le veas el mejor plan, porque hay planes y planes, ¿no? Hay planes en que tú te cobran por transacción, hay planes que te cobran un valor fijo hasta un número de transacciones y si te pasas de eso, pagas más. También depende de la cantidad de almacenamiento que quieras, por ejemplo, para persistencia, ¿no? Entonces no es lo mismo almacenar unos pocos megas o gigas que almacenar teras, ¿no? Por suerte nuestro cliente no es que maneja que a lo bestia transacciones de ninguna de las cosas, ¿no? Ni de inventarios, ni de eventos, ni de miembros mismo. Porque como miembros, ¿de cuántos miembros estaremos hablando si hablamos de la FEPO en cantidad? ¿Como aportantes o de los que administran? No, de los aportantes. Unos 100, tal vez. Claro, a veces es súper pequeño, ¿no? Porque si tú piensas en un sistema ERP de una empresa estilo, se me ocurre Kiwi, imagínate la cantidad de usuarios que tienes, la cantidad de productos que vendes, la cantidad de plata que manejas, eso es un sistema ERP grande, ¿no? El nuestro es un guagua ERP para un lugar chiquito que maneja 100 digamos, aportantes que les llamas tú, ¿no es cierto? Que tal vez los directivos, que serán unos 20, las personas que accesarían al sistema o menos. Incluso menos, creo yo. Yeah, Puede ser ok. uno como por cada vicepresidencia, unas 10 personas a lo mucho. Ok, serían 10 usuarios, 10 usuarios operando el sistema, si para un servicio a 100 personas, para un inventario pequeño de venta de cosas. ¿Cuántos eventos al año se hará en FEPU? Unos máximos 5 por semana, entonces, no menos, 5 por No, no mes. creo que haga, porque te 5 por mes. pasarías en eventos toda la No, no, semana. no, 5 por mes, 5 por mes. Eso sí, eso sí. Entonces, 60 tal vez unos eventos. 50 a lo mucho. Ujú. Pero hay eventos pequeños y hay eventos Claro, grandes. claro, puede ser un conversatorio, puede ser la mega fiesta, pues de todo, ¿no? Pero sí ves, o sea, en términos generales ya de la, del dominio en donde los ERPs funcionan, nuestro ERP es bien chiquito, ¿sí? Pero por eso mismo me preocupa la capacidad operativa que tiene el cliente, que en este caso es, si hacemos en FEPON, es la FEPON, y si hacemos en la EIS, es la EIS, que es igual un espacio pequeño, ¿no? O sea, relativamente pequeño en cuanto a capacidad de equipos, de pago, de servicios de nube, de gente que va a operar. Entonces, esa parte es la que más me preocupa, pero de eso vamos a escribir después de entregar esta parte, que es la que nos va a permitir tener un poquito más de conceptos sobre los cuales tomar las decisiones de la tecnología.
porque a veces cuando tú te adelantas a decidir la tecnología sin tomar en cuenta los conceptos del dominio, te puedes equivocar, ¿sí? Entonces, sí quiero tener un poquito más claro, desde el punto de vista del dominio del negocio, las cosas que se esperan para, según eso, ver qué tecnología, sobre todo de implantación, vamos a ofrecerles. Y respondiendo ya a la pregunta de Cristian, dejamos que ellos decidan unas cosas y nosotros otras, o decidimos todos nosotros. Mi respuesta sería práctica desde el punto de vista de la graduación de ustedes. Hagámoslo de la manera que tengamos mayor control o facilidad o posibilidades de demostrar que se dejó implantado, porque es parte de lo que ofrecimos. Entonces tenemos que demostrar que queda operativo cuando ustedes se gradúen. Ese es un reto importante. Sí estamos claros, ¿no es cierto? Chévere, chicos. Entonces, después de ese llamado a la conciencia y de que ahora sí ya nos toca trabajar en serio, cualquier cosa, escríbame por el chat y Dios mediante en 15 días. También avisarán si los viernes quieren seguirnos viendo virtual o quieren vernos en persona, porque yo ya el lunes ya regresamos a presencialidad en la facu. O también si ustedes quieren cambiar de horario. Por ejemplo, yo sí podría en una noche, pero creo que ustedes no podían. Pero me avisan, ¿ya? Por mí podemos seguir en este horario y podemos vernos incluso si desean presencial o como les salga más conveniente a ustedes. A mí me da igual. Eso, Profe, en chicos. la noche, ¿qué horarios podría? O sea, lo más conveniente es pasar a las 8, o sea, de 8 a 9:30. Les digo porque yo tenía un tesista que como él trabajaba para Estados Unidos y vivía en Choné, esperábamos a que a él ya no le molesten del trabajo y que yo ya termine todas mis clases para sentarnos 1 hora y media y trabajar así, o sea, tomar decisiones, ¿no? Porque básicamente estas reuniones son para tomar decisiones, porque las de trabajo son lo que ustedes hacen entre las reuniones. Entonces, si por ejemplo decidimos reunirnos, yo qué sé, entre semana, en vez del viernes de mañana, de 8:30 a 10, hora y media es más que suficiente para revisar lo que se ha hecho y tomar decisiones para lo que se va a hacer. Eso es básicamente como una especie de Scrum Daily, pero en nuestro caso es semanal. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hay que componer de eso? ¿Y qué vamos a hacer hasta la siguiente vez? Entonces, piénsenle. Creo que hay un día que yo no podría. No, sí podría. Si es pasada a las 8, de hecho puedo cualquier día. Y yo creo que la duración es 1 hora y media. Ahora, si hubiera necesidad de reunirnos más tiempo o reunirnos 2 veces a una semana, también nos ponemos de acuerdo. Como somos poquitos, no pasa nada. A lo que voy es que no es necesario que utilicemos el horario oficial de viernes de 11 a 1, si es que para ustedes es más cómodo en otro horario, que sea en la noche, eso sí, porque entre semanas sí tengo ya las clases, los proyectos, todo. Entonces, de 9 a 5 no tengo chance más que esta hora. Pero si es pasada a las 7:30, 8 de la noche, sí podría en otro día. Entonces, piénsenle y me avisan. Listo, chicos. Ahora sí les dejo porque tengo que preparar un documento para una reunión. Ya nos vemos. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. No, profe.